Ahí está. Bueno, bueno, ya, espérate que me va a pegar una apasionada, pero contrólate. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a un nuevo Facebook Live. Realmente inicialmente lo estamos transmitiendo en la fanpage de Alejo, que es el mito de la realidad, pero debido a órdenes de Facebook, pues porque hay que estarle pagando pues para que haya gente, entonces Ale decidió trasladarlo a lo que es su Facebook personal. Y bueno, ya la primera sección que tuvimos en el Facebook de Ale personal fue la semana pasada, entonces de ahora en adelante la vamos a seguir transmitiendo en el Facebook personal de él y ya se va a estar replicando al grupo de psicología como disciplina de la interioridad y ya. Entonces, acuérdense que este live solamente se va a transmitir, o sea, va a estar ahí solamente mientras nosotros estemos en vivo, ya después se quita y ya va a estar disponible para los patreones que están apoyando pues el proyecto. Y bueno, para ahora sí una pequeña idea para poder darle la entrada a Alejo, acuérdese que la semana pasada estuvimos tratando un texto que me parece básico y también muy importante dentro de la psicología de Wolfgang Gigerich, que es este texto de la resolución de los opuestos y la montaña resbaladiza. Así lo menciono por fuera porque se me va el título completo. Entonces estuvimos hablando un poco de lo que realmente Gigerich entiende por dialéctica, cómo se da la dialéctica dentro de un proceso psicológico y también da como toca algunos textos que Ale lo estuve leyendo la semana pasada, de cómo algunos también han tergiversado o han malentendido el proceso dialéctico en Hegel. Y Gigerich nos muestra que en realidad el proceso dialéctico parte no de dos, sino de uno solo, y ese uno solo en sí mismo, a medida de que se va reflexionando, va mostrando su contraposición, es decir, su propio opuesto, es decir, pero en sí mismo su propia contradicción. Entonces no hay que traerle nada de afuera, no hay que empezar entonces por una tesis o una antitesis tal, sino que en tanto se empieza por uno, que es una tesis, ahí mismo también se va reflejando lo que es la antitesis. Un poquito, pues lo estoy diciendo un poco abstracto, pero ya Alejo se lo va a aterrizar un poquito más. Alejo, ¿qué más? Pues muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, John. Pues como tú dices, esta situación que para los legos en filosofía es como, es evidente porque es lo que nos enseñan regularmente en el bachillerato, en la universidad. Hegel es como un paso para aprobar una materia, pero nunca es un tema a profundizar. Cuando nos hablan de dialéctica hegeliana, no nos explican cuál es la diferencia entre la dialéctica tal como por ejemplo ocurría en Sócrates, ¿sí? Tal como ocurría en otros pensadores y cómo se desarrolla hasta Hegel en ese punto. O sea, una lógica formal, por ejemplo, es completamente diferente a una lógica dialéctica, que es de lo que nos está hablando Hegel ahí en ese punto. Y que Giegerich retoma, acordémonos, porque él piensa, o sea, no solamente porque sea una ocurrencia para él, sino porque realmente él cree que con Hegel se llegó a la cúspide del pensamiento en Occidente, es decir, llegamos al punto máximo de reflexión. Y a partir de ahí entonces hemos estado bebiendo de esa fuente para bien o para mal. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Giegerich no es un hegeliano como tal, es decir, tampoco defiende a capa y espada a Hegel y tampoco espera reproducirlo en el campo de la psicología como tal, o sea, tampoco no es una imposición del método hegeliano a la psicología. Sin embargo, sí hay un retomar esa posición del pensamiento que se logró en Occidente para poder entender los fenómenos psicológicos. Pero mucho de lo que ocurre en Hegel, por ejemplo, podríamos decir que Hegel fue el último gran metafísico, ¿sí? O sea, él todavía abogó por un gran sistema que explicara la totalidad de los fenómenos. Ajá, que se expandiera, que expandiera el conocimiento humano y entendía, por ejemplo, su propia teoría
como una forma de entendimiento que fue evolucionando desde el pensamiento primitivo, ¿sí? hasta que él llega. Es decir, para él su pensamiento no es otra cosa sino una evolución de del propio espíritu, que se va negando constantemente hasta llegar a la resolución última, que es su propio sistema. Bueno, eso ya no lo encontraremos en Gehrig. O sea, para Gehrig ya no hay un sistema. Para Gehrig no hay una forma última de poder entender las cosas y los fenómenos. Y de hecho, él no expresa una teoría o un sistema para poder atender todo, ¿sí? Él simplemente, o sea, él se acota, se enfoca en su campo de estudio, que es la psicología, simplemente. Y entonces, uno de los grandes malos entendidos, como bien nos dice John, es este sistema tripartita, ¿sí? En donde tenemos una tesis, una síntesis y una antítesis, que es el resultado de la unión y la confrontación entre ambos. Pero, como nos dice John, esta confrontación en el pensamiento hegeliano no existe. Lo que hay ahí es un fenómeno enfrentado a su propia contradicción. ¿Y cuál es su contradicción? Pues el fenómeno mismo, no hay otra cosa. O sea, no hay nada fuera del fenómeno. El fenómeno, en una posición, se tiene que enfrentar a sí mismo. Y obviamente este enfrentamiento ya no es un enfrentamiento como tal, o sea, ya no es un polemos, ya no es una guerra, sino al contrario, es un diálogo constante consigo mismo. ¿Sí? Por eso lo llama dialéctica. O sea, pero ya no es un diálogo de uno con un otro, sino es un diálogo entre el mismo fenómeno consigo mismo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el texto para que de aquí vayamos platicando. Sigue diciendo Gehrig: el proceso dialéctico no comienza con dos, sino con uno, con una posición. Al principio no hay oposición a esta posición, no hay alternativas, no hay relación dinámica. Más bien, al ceñirse firmemente a esta posición que mantiene, la mente descubre o se ve obligada a admitir que esta posición resulta insostenible. No la puede aguantar, no la puede sostener, digamos. Esta experiencia equivale a una negación de la posición inicial. Si antes la posición era A, la negación de la posición da como resultado un no A. Y aquí vamos a ir muy esquemáticos, o sea, lo explica de manera, o sea, ustedes imagínense esta situación que va narrando Gehrig, ¿no? Tenemos una primera posición que es A, pero dentro de la misma posición tenemos una posición contraria o una posición que niega esta posición, que la podemos determinar como no A. Veámoslo así. Cuando yo voy caminando, ¿sí? Mi paso siguiente es una negación de mi paso anterior. Sigue siendo un paso, pero es lo contrario, o podríamos decir aquello que refuta el paso que yo he dado. O sea, yo doy un paso, pero al siguiente paso, mi paso anterior ha sido refutado, ha sido negado, ¿sí? Mi primera posición es A, mi siguiente paso es no A. Sí, ahí podríamos poner otro ejemplo también en relación al síntoma en psicoterapia, es decir, si la posición inicial del ego es una y cuando llega el síntoma quita la posición inicial del ego. ¿Por qué? Porque viene con otra lógica a la que el ego normalmente está acostumbrado, la niega lógicamente. Es decir, en tanto que si hay el ego está pasado en una posición, el síntoma llega, como es decir, negando esa lógica inicial sobre la cual está cimentada el ego. Le entra pues como a ponerla, a cambiarla desde otro lugar, pues desde otra posición. Yo sé que estás poniendo caras, porque eso yo lo debatía un poquito. Sí, porque es que, fíjate, o al menos es mi lectura, es mi lectura y es la que he intentado reflexionar, pero si vos me ayudas a comprenderla aquí un poquito más,
también te lo agradecería. ¿Por qué? Fíjate, veámoslo así de esta forma. Espérate, yo te termino de dar el ejemplo y ahí sí me complementas, por favor. Digamos, la posición inicial, por ejemplo, que tiene, es decir, la noción del ego en cómo, en su forma de percibir, es decir, el entendimiento propio que tiene inicial es, digamos, el ego, bueno, mi vida es bonita, mi vida es buena, estoy tranquilo, estoy haciendo esto y estoy haciendo lo uno, estoy haciendo lo otro, ¿cierto? Ujú, Pero ujú. cuando llega el síntoma, es decir, cuando él pone, se impone el síntoma, ya esa lógica inicial sobre la cual opera el ego ya no está ahí. Es decir, hasta incluso cuando llega esa lógica a imponerse, ese no va, el ego intenta aún así refutarla, es decir, no quiero que usted venga, no quiero que usted me diga qué hacer, no quiero verme en esta situación propia de incomodidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, 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 te entiendo, John. No sé, no sé, no, no, Sí, mira, déjamelo. el punto es este, Sí. el punto a lo mejor, y nos sirve para pensar en esta situación, ¿sí? Porque pudiera parecer así, pudiera parecer que sí, efectivamente el síntoma ocurre como una negación de la posición tranquila que tiene el ego. Sin embargo, o sea, podríamos también ahí pensarlo de otra manera, ¿sí? Porque el síntoma ocurre, ¿sí? O sea, no todo es síntoma, es decir, Ujú, ujú. no todo conflicto, no toda situación que vive toda experiencia que tiene el ser humano resulta ser sintomática. Ujú. Ujú. Habría que pensar cuál es la necesidad en el proceso dialéctico de la conducta sintomática, ¿sí? O sea, ¿cuándo aparece un síntoma en el sujeto? Vamos a ponerlo así. ¿Cuándo aparece una neurosis en el individuo? Ujú. Eh, una neurosis implica una contradicción externa, ¿sí? Es decir, una neurosis implica la contradicción propia del sujeto, de la vida del sujeto, pero exteriorizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sujeto no ha podido asimilar o estar a la altura de ese pensamiento que se va pensando en él como sujeto, y por lo tanto, como no lo asume, esta experiencia tiene que vivirla en un nivel distinto de su propia vida, de la vida lógica en la que se encuentra inmerso. Entonces, el síntoma es, digamos, eh, una forma evasiva, ¿sí? De vivir la propia contradicción del mismo fenómeno que es la vida. Ujú. El sujeto experimenta la vida, pero como no está a la altura de esa experiencia, entonces se ve obligado en esa negación de ese proceso a vivirlo en un nivel falso, podríamos decir, ¿sí? En un nivel que no es, ¿cómo se llama? Eh, que no, que se escapa del propio proceso de la experiencia. Es el momento en que surge el síntoma, ¿sí? Es decir, el síntoma, si bien, no, porque en Jung, por ejemplo, el síntoma es un morbus sacer, una enfermedad sagrada que me permite a mí recomponerme, ¿sí? Es decir, eso es como, el síntoma aparece como una compensación a mi propia carencia. Ajá, entonces, por eso para Jung es tan importante el, que el síntoma, que nosotros estemos en contacto con el síntoma, que lo vivamos, que lo experimentamos, porque se supone que la función para Jung del síntoma es que nos cure, que nos vuelva al equilibrio de nuevo. O sea, para Jung la relación entre el inconsciente y el consciente es una relación de compensación. Y por lo tanto, cuando aparece el síntoma, aparece como una herramienta y una función compensatoria de la propia vida, de la propia vida unilateral del individuo. Pero eso en Jung, ¿no? Y esta situación es como muy, incluso la podemos ver como muy de sentido común. Ajá. En el
Facebook uno puede leer constantemente esta situación, ¿no? La enfermedad viene para curarte, la enfermedad viene para hacerte crecer, la enfermedad viene como una enseñanza. Es la lógica junguiana aplicada de manera popular. Pero lo que pasa en Giegerich es que, como te digo, la neurosis y el síntoma no son un morbus acer, o sea, son simplemente la experiencia de la negación de la experiencia, pero no una negación como en el sentido dialéctico, sino una negación como una obliteración, es decir, como un cegarme ante la experiencia que vivo. Si yo vivo una experiencia y hago como que no la vivo, entonces esa experiencia la vivo, pero yo no estoy a la altura de la vivencia que experimenté, y por lo tanto, esa experiencia tiene que aparecer en un nuevo nivel, para poder expresar su propia dinámica, pero ese nuevo nivel no reafirma la experiencia, sino al contrario, se convierte en una formación transaccional, es decir, en una forma de seguir evadiendo ese mismo proceso. Yegri, por ejemplo, cuando habla de la neurosis como una enfermedad metafísica, ¿sí? No habla de la neurosis en ese nivel, sino habla de la neurosis en el nivel del alma, ¿sí? El alma crea una realidad falsa sobre sí misma. Ujú. La neurosis para Yegri, como fenómeno metafísico, como fenómeno psicológico, es la creación de una realidad, de una verdad falsa sobre la propia alma, y que creada por la propia alma. Es como si el alma necesitara también una forma de no estar en contacto con su propia verdad. Como tú bien sabes, John, o sea, una de las funciones básicas del alma es que es el órgano de la verdad. Entonces nos muestra la noción que está integrada en el fenómeno y que se despliega cuando aparece como fenómeno. Pero entonces, si hay un momento, por ejemplo, en la modernidad, cuando ocurre este corte entre una cultura metafísica y una cultura lógica, en este momento el alma tiene, digamos, transita a la vez por dos caminos distintos. Un camino que es la búsqueda de su propia verdad, y es uno que vivimos constantemente, que es el de la irrelevantificación de la presencia humana, por ejemplo, o la cada vez más sutil digitalización de las relaciones, ¿cómo se llama? Informáticas, por ejemplo. Y otra es, por ejemplo, esta negación de ese corte que existió cuando dice Giegerich que el hombre nació del alma, es decir, el hombre se despoja de la propia relación que tiene con el alma de manera integrada, y entonces nace como sujeto. Al nacer como sujeto, entonces la propia alma en este sentido, ¿sí? También crea una realidad en donde este nacimiento puede ser negado. Es decir, puede hacerse como si no hubiera ocurrido. Y entonces es cuando aparecen ideas como las de Jung, de que tenemos que regresar, tenemos que buscar nuestro propio mito, tenemos que buscar el sentido de la vida, tenemos que construir nuestra relación con lo luminoso y lo religioso, y volver otra vez a darle sentido a la naturaleza y todo eso. Es parte de un proceso neurótico del alma al negarse a sí misma. Entonces, si esto lo regresamos otra vez a esa situación del síntoma, habría que pensarlo en ese sentido, ¿sí? Porque entonces el síntoma no es algo sagrado en ese punto, sino es la expresión de, el, de la evasión del sujeto hacia su propia verdad. Puede que el sujeto ni siquiera sepa que está negando o que está evadiéndolo, pero aparece, ¿sí? Entonces, Sí. el trabajo en psicoterapia es precisamente hacer consciente, ¿sí?, al síntoma de su propia verdad. Pero en el momento en que el síntoma es consciente de su propia verdad, deja de ser síntoma. Ujú. O sea, porque ya no hay opción en esa situación.
Sí, Adelante, bien. adelante, Adrián. Te di entrada que te pegaste una apasionada impresionante. Pero sí, fíjate que es a eso a lo que yo quiero llegar. Fíjate, o sea, yo te entiendo muy bien lo que me estás diciendo, porque yo no mi intención no es, como nos dice Jung, referirme a algo sagrado, sino que yo cuando hablo del síntoma o la depresión o de la neurosis, lo hablo más en una connotación lógica, es decir, que ahí hay un pensamiento vivo, o sea, que se Mm, impone negando a esta concepción de tranquilidad sobre la cual está cimentada la tranquilidad del ego. Entonces, ¿qué exige? Que ese no a, cuando ya niega la posición inicial, pone ya en otro nivel para decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿cuál es ese movimiento dialéctico interno que ocurre ahí? Que parte con uno. Es decir, uno que niega y en ese momento, cuando ya uno entra ahí a reflexionar, es a mirar psicológicamente qué ocurre dentro de ese pensamiento vivo en sí mismo. Pero que inicialmente hay una posición al menos para lo que yo he reflexionado, que inicialmente también niega la posición inicial del entendimiento de la lógica propia del ego, porque hay un pensamiento vivo aún más fuerte que niega eso. ujú, ujú, ujú. Sí, Ok, pero ya no te después preocupes. vos y yo Sí, lo vamos a, debatimos. vamos a Sí, seguir, sigamos. a seguir viendo esta situación, ¿no? Porque eh, si no nos perdemos Sí. de esta explicación de Giegeri, ¿no? Entonces, No, bueno, pero no nos perdimos porque lo explicaste ahorita de una manera genial. O sea, te di pie porque antes conjugaste mucho más la idea. Hágale. sí, es que a lo mejor lo malo de eso es que, o sea, tuve que utilizar recursos que vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea, yo creo que mucho de esto es hasta ahorita, pues, incomprensible en el sentido de que todavía no hemos llegado a ese punto, pero llegaremos ahí. Entonces, ya lo entenderemos en el momento en que lleguemos ahí. Bueno, pero lo importante ahorita es esta situación, ¿no, John? Es decir, hay una posición A que es negada por sí misma, ¿sí? Por una posición en la posición, ¿sí? Que significa que es el no A. Ujú. Entonces, o sea, no hay ni una tesis ni una antitesis. Lo que hay es A y una negación de A. Pero la negación de A no viene de afuera, sino que viene de su propia posición. Ujú. Ahora dice, la negación, si se prueba, vuelve a ser insostenible y en consecuencia se niega. Ujú. O sea, es decir, esto no es una situación estática en donde de A surja no A y de no A haya una resolución creativa que nos permita llegar a un punto determinado, ¿no? Este es un caminar constante, un caminar que no termina, podríamos decirlo nosotros. Entonces, obtenemos la negación de la negación, ajá. Es decir, el no de no a. Ujú. O sea, tenemos primero a, después tenemos no a, y ahora tenemos no de no a, la negación de la negación. Pero la negación de la negación como tal es la negación absoluta. Ujú. Y como tal, la reinstitución de la posición original a. Ujú. Es decir, otra vez, regresamos al mismo punto. A es negada por sí mismo como uno A, pero de esta negación resulta una nueva negación que es la negación de la negación. Esta negación de la negación no resulta en una tercera negación de la negación de la negación. Al contrario, lo que hace es regresar otra vez al fenómeno a sí mismo, a la primera posición, pero desde un punto de vista distinto. Ahorita que terminemos este párrafo, me gustaría a mí ilustrarlo con una parábola que me parece que puede darnos una idea de qué sucede, para que lo sea más claro. Entonces dice, sin embargo, ahora es la posición
en un nivel fundamentalmente nuevo, porque ya no es la posición ingenua, inmediata del comienzo, como un simple hecho, sino mediada y tremendamente enriquecida por la historia de todas las negaciones y eh, como su resultado. Se ha diferenciado mucho, es muy sutil, refinado. Nada se ha perdido o descartado a través de las negaciones. Las etapas reemplazadas todavía están allí. Sin embargo, ahora solo como momentos superados dentro de la nueva posición. En este nuevo nivel, el proceso dialéctico puede comenzar una vez más con el resultado diferenciado como punto de partida, es decir, como la nueva posición. Bueno, difícil, John. Ahora, a mí me gustaría ilustrarlo con una parábola que a mí me encanta. A mí me gusta mucho esa parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Sí, No, ay, sabía que era eso. sí, no. A mí me gusta mucho porque ilustra muy bien esta situación que nos dice Giger. Recuerden, entonces tenemos A, tenemos no A, sí, pero no A, vamos, no lo veamos como dos cosas diferentes, sino como algo que está ya en A. Uh-huh. A tiene su propia contradicción dentro de sí mismo, que es la nueva posición, que la va a negar. Esta nueva posición la niega, pero mantiene A dentro de sí misma. Asimismo, esta posición se niega en el movimiento dialéctico y resulta en una negación de la negación. Pero esta negación de la negación, como ustedes pueden verlo en el ejemplo de la mano, es otra vez la primera mano, ¿sí? Pero una mano distinta, una mano que ya ha pasado por un proceso. Ahora, en el, en el, en el, la parábola del hijo pródigo, la cuento de manera muy general, sin detenerme en los episodios. Hay un hijo, ¿sí? Que vive en casa en la hacienda de su padre, y este hijo le pide la herencia a su padre para poder ir a vivir, ¿sí? La vida, a experimentar el mundo. Su padre le da su herencia, uh-huh, y entonces este hijo va por el mundo, ajá, despilfarrando con mujeres, con grandes banquetes, dándose los mayores placeres, hasta que despilfarra toda su herencia. Y entonces se vuelve un hombre muy pobre, que tiene que vivir de alimentar a los cerdos de alguien más. Y cuando está viendo a los cerdos que están comiendo y él tiene hambre, dice, en la hacienda de mi padre habría tanta comida como yo quisiera. Sus trabajadores comen mejor que yo mismo. Entonces dice, volveré a casa de mi padre, y le pediré que me reciba como el más humilde de los trabajadores. Bueno, el hijo regresa a la casa del padre y el padre lo recibe, le da un anillo, le da una nueva túnica, ¿sí? Un bordón, y hace una gran fiesta. Mata al mejor cabrito que tiene, al más gordo, y recibe otra vez a su hijo, ¿no? Incluso lo interpela el hijo menor, y le pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué yo, que he sido fiel y tú que siempre y que siempre he estado a tu lado, no has matado ni siquiera un cabrito, y ahora que mi hermano ha regresado, después de haber hecho todo lo que ha hecho, sí, a él le das todo eso? Y le dice el padre, dice, porque tu hermano estaba muerto y ahora vive. Uh-huh. Es una situación muy interesante esta parte, pero leámosla así. Uh-huh. La leemos un poco como la lee Rilke, por ejemplo. Esta visión viene de Rainer María Rilke. Entonces, nos dice, eh, el hijo, ¿sí? El hijo en un principio, ajá, veámoslo, el padre, la casa del padre. La casa del padre representa la primera posición, A. Uh-huh. Dice Rilke, el hijo pródigo no es otra cosa sino aquel hijo que descubre o que sabe que el amor del padre, que el amor de la familia, no son dirigidos hacia él completamente, sino que hay una imagen, hay un ideal, hay una esperanza en él que no es él mismo. Entonces el hijo pide, ¿sí?, a esta posición. ¿Sí? En el momento en que el hijo duda acerca del amor de la familia, en ese momento empieza la contradicción interna. Uh-huh. Y entonces
el hijo pide su herencia y se va. Ajá. Este irse realmente no lo veamos como unirse al mundo, sino más bien como un contradecir. El irse al mundo es un contradecir la adentridad del sujeto en la casa del Padre. Ujú. Entonces, cuando se va al mundo, cuando se aventura a lo que es contrario, ¿sí? A la propia lógica que impera en la casa del Padre, entonces esta lógica niega, ¿sí? Es la negación de la primera posición, que es la del hijo. Este hijo ya no es más hijo, sino es un hombre ahora. Ajá, el hijo ha negado su realidad como hijo y por lo tanto la lógica de la casa del padre y ha ido hacia el mundo como un hombre ahora, ¿sí? Pero no puede ser, no, este hombre no puede ser un hombre si sigue en la casa del padre. Tiene que negar precisamente la posición anterior para poder ser lo que ahora es. Uh-huh. No puede ser uno y otro, sino que tiene que ser o uno u otro. Sí, Entonces, no, 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 dale, dale, continúa, continúa. y ya terminamos con esta situación. Entonces, cuando el hijo regresa otra vez a la casa del padre, uh-huh, entonces ya ha pasado por la negación. Este regreso ahora es la negación de la antigua posición, que era el hombre y el mundo en el que se encontraba. Uh-huh. Entonces, esa negación, ¿sí? Nueva, que es el regreso a la casa del Padre, se convierte en la negación de la negación. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Rilke lo interpreta de esta manera. Cuando el hijo llega a la casa del Padre, no es la casa del Padre ya, sino es ahora él mismo que ha regresado a la casa del Padre, pero ahora Él es el Padre. Uh-huh. Es decir, el recibimiento del Padre no es el recibimiento de un Padre externo, como era la primera posición, sino es ahora Él como Padre. Él ha integrado dentro de sí mismo, ¿sí? Ha hecho consciente la posición paterna. Es decir, el hijo, el primer hijo, todavía no es consciente de la posición paterna, cuando la niega, ¿sí? La niega volviéndose un hombre, volviéndose distinto al padre, ¿sí? Y de esa posición, en el regreso a la casa del padre, ya no es el padre como era la primera vez, sino ahora él regresa a la lógica, a la realidad del padre, pero en un nuevo nivel de comprensión. Es decir, en la primera posición y en la última posición domina la lógica del padre. Sin embargo, en la primera posición el padre es inconsciente y en la última posición el padre se ha vuelto algo evidente para el sujeto, porque ahora él ha comprendido qué es ser padre. Ya, yo ahí tengo dos comentarios. Eh, yo todavía sigo planteando, o sea, cada vez que te escucho me sustento más como en el ejemplo que yo puse ahora, pero después lo debatimos pues y yo internamente. Y a mí me surge también otro ejemplo de de este proceso de la negación que nos plantea Gigerich de A y no A, es por ejemplo es la transición que se da entre la infancia y la adolescencia, o entre la adolescencia y la adultez. Posición A, entonces el adolescente que juega, que hace, que todas sus cosas, pero ya llega un momento donde ya hay otra lógica, un no a que lo empieza a negar, pues ya no eres un adolescente, ya no eres es un niño, ya no eres tal cosa. Entonces, al ver ese movimiento entre saber que no es esto, pero que tampoco le cuesta tampoco sabe asumir lo otro, entonces en ese trabajo, es decir, en ese trabajo dialéctico interno que está ahí, es donde si él llega donde ya está, en ese no, es decir, en esa negación de la negación, que ni es ni esto, ni es lo otro, en tanto es capaz de estar en un nuevo nivel de entendimiento, es donde realmente ha tomado conciencia de la posición en la cual ya se encuentra. Uh-huh. Así es. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado en estas situaciones es no caer en la trampa, porque es muy fácil que podamos caer en la trampa de pensar que la adolescencia es diferente, digamos, perdón, es una etapa superior a la infancia. Uh-huh. Cuando no es así, es decir, simplemente es
un momento, una posición distinta. Pero ya la infancia, ya la infancia guarda como semilla dentro de sí misma la adolescencia, ¿sí? Y la adolescencia cuando aparece cubre con su propia realidad lógica a la infancia, se convierte en parte de ella. No, no se desecha, porque no son dos cosas distintas, es decir, no es como si, bueno, ahora paso de la infancia a la adolescencia y bueno, ya estoy en otro lugar, ¿no? Paso de una casa a otra casa y me cambié de casa. No, es como si la misma casa en la que estuviera la infancia, ahora con su propia materia, con su propia estructura material, se convierte en una nueva casa. Y esta nueva casa, esta nueva estructura lógica es la adolescencia. Y a su vez este crecimiento va siendo así, pero los pilares están ahí. Hillman Sí. lo Te diría estás con el, acordando del ejemplo de la bellota. así es exactamente, lo diría con el ejemplo de la bellota, ¿no? Es decir, para Hillman todos tenemos un daimón desde el principio que no hace otra cosa más que irse desplegando en nuestras propias vidas. Es a lo que nosotros llamamos destino o lo que llamamos fatalidad, algo que no podemos eludir. Y es así, es decir, no siempre podemos construir, no siempre podemos hacer lo que queramos, sino muchas veces y la mayor parte del tiempo no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos, hacemos lo que está a nuestro alcance, con lo que tenemos a la mano. Y entonces para Hillman hay un núcleo, ¿sí? Hay un núcleo de desarrollo en cada uno de nosotros, en el proceso psíquico, que se va desplegando constantemente en nuestras vidas y ocurre como un llamado personal. Este núcleo todo el tiempo nos está llamando desde el futuro, ¿ah? Pero no desde el futuro, pero no desde el futuro como el futuro allá afuera de mí, sino como el futuro dentro de mí, como el futuro en la semilla particular. Pienso en otro ejemplo, ¿no? Engels, por ejemplo, da este mismo ejemplo del movimiento dialéctico a través de la concepción de la planta, ¿sí? La planta primero como semilla, después como brote y por último como fruto que suelta una nueva semilla. Es decir, ocurre este proceso continuamente en todos los fenómenos de la naturaleza para los hegelianos, ¿no? Y los post-hegelianos. En este sentido, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos dado un montón de ejemplos, ¿no? Ya que de quedarnos más sería como reiterar en Redondear esa más de la situación. cuenta, sí, más de la Pero cuenta. bueno, espero que ya tengamos ahí una idea general acerca del movimiento dialéctico, ¿sí? Y tener siempre presente que este movimiento dialéctico ocurre siempre en el fenómeno, nunca fuera del fenómeno, sino siempre en lo que estamos viendo. Ujú. Sí, sí, lo que pasa es que a mí me quedó una idea muy acentuada en ese tema y es en relación a lo que vos estabas diciendo, que a mí eso siempre me hace muchísimo eco y es pensar muchas veces cuando hay ciertos procesos lógicos que también se fuerzan, cuando ni siquiera es su momento alejo, es decir, ese propio proceso tiene en sí mismo el propio tiempo de ir negando una posición a otra. ¿Sí me hago entender? O sea, es decir, o sea, yo no puedo decir egoicamente yo ya me voy a volver adulto, yo ya me voy a volver tal cosa, yo ya me voy a volver esto, sino que en la medida también de que esa propia lógica que se le impone a uno va gestando eso a su ritmo también y a su propia forma de irse también desplegando, que como único que lo toca hacer es poder estar a la altura de eso, mirar qué se está gestando ahí internamente en ese fenómeno y cómo la posición inicial, desde la que parto y la que me niega hasta volver a esa, va a llevar un tiempo en específico. Así es, así es. Sí, listo ya. Bueno, ahí podríamos entrar en el ejemplo del síntoma también. Fíjate, una idea, yo recuerdo, por ejemplo, de los cursos de Enrique Skinasi, una idea, una imagen que a mí se me quedó muy, muy, muy grabada, ¿no? Él decía, está muy bien cuando el niño pierde su pelota y hace un berrinche,
Es decir, llora, grita, patalea, porque se perdió su pelota. Pero ¿qué pasa cuando un adulto, ¿sí?, pierde algo y también hace su berrinche, grita y patalea, ¿no? Este grito y pataleo es el síntoma. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el adulto no está a la altura de su adultez, no está a la altura de la nueva posición en la que se encuentra. Está actuando aún como si fuera, como si estuviera en una posición anterior. Ajá, entonces, por eso, Se me acuerda. esa es la lógica del síntoma, ¿sí? El síntoma aparece como la falta de asunción de una posición, ¿sí? De la conciencia de la posición. La posición se vive de manera maníaca. Ujú. De un acting out, como una Sí, manera compulsiva. exactamente, el famoso acting out. Bueno, vamos a seguirle, John. Dice, en este sentido, el movimiento de la dialéctica es estructuralmente remotamente similar al del opus alquímico, que procede también a través de negaciones. En alquimia, por supuesto, estos se expresan en términos químicos, como descomposición, fermentación, corrupción, solución, etc. En ambos casos, el proceso recursivo de negación es en sí mismo y simultáneamente el proceso de sublimación, destilación, refinamiento de la materia prima aquí y conciencia lógica del mundo allí. El camino hacia el suelo, eh, hacia la base, es dialécticamente el camino hacia un horizonte de conciencia más amplio o hacia una conciencia más rica y sofisticada. Uh-huh. Y ahí Jägerich nos da otro ejemplo que él supone que nosotros ya conocemos en la dialéctica, ¿no? Porque somos junguianos. El punto es este, el opus alquímico surge como una serie de procesos, ¿sí?, que se van desarrollando sobre la materia prima. En la alquimia, los alquimistas comienzan con una materia prima. Esta materia prima es un metal, podríamos decir, o una cosa no refinada. Lo que se espera es llegar al oro, ¿sí? Al oro no como un objeto de riqueza material, sino al oro filosofal, ¿cómo se llama? Este, al aurum nostrum, ¿no? Al oro nuestro, al oro que es realmente verdadero, ¿sí? Hay muchas formas de interpretar que se referían los alquimistas con la piedra filosofal o con el oro, con el agua, el elixir vital. Pero aquí Jägerich lo toma como un ejemplo para hablar acerca de el proceso de la, digamos, eh, el refinamiento del propio fenómeno para sí mismo, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, la materia prima en los alquimistas no comienza, o sea, no se le añade nada a la materia prima, o sea, no hay un conjunto de mezclas que vayan ayudando a la materia prima que sea la materia prima, sino a la materia prima se le encierra en una vasija, ¿sí? En la retorta, y el fuego del atanor, ¿sí?, va calentando durante días, durante meses esa misma materia, hasta que la misma materia pasa por diferentes procesos de transformación. A estos diferentes procesos de transformación los alquimistas les ponían diferentes nombres, como precisamente fermentación, corrupción, solución, y la materia va pasando por diferentes niveles, ¿no? O sea, por un albedo, nigredo, Rubedo. rubedo. Cuando llega la rubedo, ¿sí?, se supone que ha llegado al punto máximo de su propio refinamiento en esta situación. Entonces, para Jägerich, este proceso alquímico nosotros lo podemos entender como también una forma de dialéctica, ¿sí? En donde la materia prima no se enfrenta con nada allá afuera, sino la pura transformación de sí misma la va llevando por diferentes fases. Y estas fases funcionan como continuas negaciones de las negaciones y de las negaciones, hasta llegar, por supuesto, al último punto, que sería la negación absoluta, que es aparece lo que ya estaba en la materia prima, pero ahora es evidente. La materia prima oculta,
si digamos, podríamos decir nosotros, aquello que es. Ujú. Pero con los continuos procesos del opus, llega a la verdad de sí misma. En otras palabras, es liberar el espíritu mercurial que está encerrado en la materia, pero que se da a través de ese proceso de negación de la negación. Es decir, en el albedo ya está integrada la nigredo, y en el rubedo ya está integrada lo que es la nigredo y la albedo. Ahí está todo, pero ya en otro nivel de refinamiento muchísimo más puro. De hecho, poniéndolo con otro ejemplo más sencillo, volvemos aquí a la connotación de la neurosis. Pero del síntoma también. ¿En qué sentido? En que tanto que hay que hacer un trabajo de destilamiento y liberar el pensamiento vivo que está encerrada en la neurosis, en la ansiedad, en el síntoma, liberarlo en sí mismo y mirar realmente que estaba ahí gestándose en su máxima expresión, que eso es como realmente realmente el trabajo que se da, y que por eso y que no se da, y que se da inicialmente es cuando la posición A, desde la cual se parte, se ve negada por la no A, pero cuando se hace proceso que es la negación absoluta, la posición inicial, es decir, desde la cual se base, está totalmente en una posición diferente desde la cual fue negada inicialmente. Ok, muy bien. Seguimos entonces. El llamado modelo dialéctico de Solomon, que es lo que estaba criticando Gigerik en la sesión pasada, decíamos, no es realmente dialéctico en absoluto, porque se trata unidireccionalmente de un avance hacia lo que él llama un cambio creativo y una resolución creativa que avanza hacia adelante. Tampoco es realmente dialéctica, porque se deja abierta la cuestión de cómo se produce precisamente la unión de los opuestos y cuál es la determinación precisa del tercero resultante. Sigue siendo misterioso, naturalmente, en la medida en que la resolución está aquí en el estado de un futuro ansiado, una esperanza. Hegel, por el contrario, demuestra claramente cómo y por qué precisamente qué resultado concreto produce el movimiento dialéctico en cada caso. Esto es así porque la dialéctica es un trabajo de descomposición, fermentación, corrupción, ¿sí? No una síntesis constructiva. Este es un proceso de retroceder y hundirse en lugar de una utopía esperando una resolución. Y otra vez, John, volvemos a Gilman. Es que Gilman, por eso te decía la vez pasada que para poder adentrarnos en Jägerich era necesario conocer a Hillman, porque mucho de esto Hillman lo explica. Sí, podríamos, para Hillman, recuerdan, bueno, los que siguieron las pláticas de reimaginar la psicología, se acordarán de ese artículo que nosotros revisamos de Picos y Valles, ¿no? La diferencia entre espíritu y alma. Entonces, para Hillman, la visión humanista es una visión basada en la noción de espíritu que se va desplegando y que va evolucionando y transformándose y desarrollándose hacia la cúspide de sí mismo, ¿sí? Mejorando cada vez. Cumbre. Pero en cambio, el alma nos pedía otra cosa, nos pide un hundimiento dentro de los valles de la ser alma, ¿sí? Allí en lo oscuro, allí en los pantanos fangosos de la propia existencia, ahí se hace alma para Hillman. Entonces, cuando nos dice Jägerich esto, nos recuerda esa situación, o sea, nos recuerda que este proceso dialéctico, por ejemplo, mal entendido, es un proceso digamos que guarda
dentro de sí mismo esta misma forma de progreso, la noción que se va desarrollando cada vez más. Entonces, primero, ¿por qué este proceso dialéctico falso, ¿sí? No explica el fenómeno? Ujú. Porque para que el proceso dialéctico ocurra, ¿sí? Tiene que ocurrir el choque de un fenómeno con otro fenómeno. Ujú. Entonces, si nosotros eliminamos, ¿sí? de la ecuación este fenómeno, entonces este fenómeno ya no tiene desarrollo, ya no puede desarrollarse, ya se supone que el choque daría paso a una resolución creativa, constructiva, ¿sí? Que tendría ¿cómo se llama? La naturaleza de ambos fenómenos, no sé cómo, ahora sí que como una unión de ¿cómo se llama? De ADN, ¿no? Es decir, como una replicación del ARN para la construcción de un nuevo ADN, podríamos decirlo así, pero, Por el- pero si no hay, o sea, es decir, tiene que haber dos fenómenos así, ¿no? O sea, vamos a irnos un poco más arriba en la escala, ¿no? Tiene que haber un óvulo y tiene que haber un núcleo que de los dos surja algo nuevo. Esa fantasía es sí. la fantasía de progreso. Pero eso entonces deja el fenómeno al descubierto, porque entonces si nosotros quitamos una de las partes que se confrontan, esto ya no puede resultar en la resolución creativa, ¿sí? Pero como nosotros sabemos, ¿sí? O como nosotros suponemos, lo que va guiando a los fenómenos es su propia finalidad. Y esta finalidad, como buenos junguianos sabemos, ¿sí? Está marcada en la propia, digamos, dinámica, en la propia estructura del fenómeno. En cambio, si nosotros entendemos que el fenómeno es ya su misma negación, entonces podemos entender cómo desde el principio la resolución del fenómeno será una y no cualquier cosa, ¿sí? Es decir, la verdad del fenómeno es ya desde el principio. Sí, o poniéndolo más junguianamente, la connotación entre lo consciente y lo inconsciente para que surja entonces la contusión creativa o que surja la función trascendente. Esa sería, es decir, o sea, que la colisión es decir, en que tanto, digamos, esos contenidos inconscientes se puedan traspasar por la conciencia y darse, y entonces que lo consciente, que el yo, que la conciencia aprenda a escuchar, a educarse sobre los contenidos del inconsciente, etcétera, etcétera. Pero, pues, es decir, entonces, que el movimiento, digamos, del fenómeno inconsciente y lo consciente, entonces es donde surge lo que es esa función trascendente. Y Gigerich nos está planteando en este texto que no es así, que no es así. Si cuando nosotros interpelamos un, la situación con la que nos llega el consultante, ya eso en sí mismo, ya es un fenómeno que internamente ya oculta su propia dialéctica, su propia contradicción, su propio despliegue. Entonces, que no hay necesidad de ponerle ni un tercero, ni un cuatro, ni traerle de allí, ni traerle de allá, o confrontarlo entonces con otra situación externa a él, sino que dentro de esa misma connotación neurótica, depresiva, ansiosa. Yo siempre utilizo el ejemplo de la depresión porque es que es el que más se me viene a la mente. Entonces, en ese en sí mismo está todo. Pero como nos menciona un poco Gigeris y como mencionó Alejo con el ejemplo, es decir, en tanto ese fenómeno en sí mismo se va purificando, se va destilando, se lleva a otro nivel, se da el despliegue es decir, la liberación de un pensamiento que estaba ahí encerrado en esa connotación neurótica. Así es. Ok. No sé si eso, John, eso que acabas de decir, te resuelva la duda acerca de la relación de la vida del sujeto con el síntoma. Sí, es que aquí Es está que, dándole cabeza a eso. porque, por ejemplo, si volvemos a eso, si tú dices que el síntoma es la negación
de lo que el sujeto, de la experiencia o del ego, por ejemplo, de la experiencia egoica, entonces ya tenemos dos fenómenos que se contraponen. Ajá. Sí, Y sí, 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 entonces sí. el fenómeno, sí, el síntoma como en sí mismo, sí es un fenómeno como tal y debe ser atendido dentro de su propia lógica, no atado a la lógica de la vida del sujeto. Ajá. Entonces, lo que se busca es la resolución de aquello, el liberamiento, ¿sí? De la verdad o del espíritu en ese mismo síntoma, sin atender a la vida del sujeto. Bien, bien, Mm. pero yo ahí también tengo mi cosita. Yo ahí tengo mi cosita. Lo que pasa es que aquí los dos nos extendemos mucho, pero sigamos con el texto y yo ya después te la comento internamente. Muy bien. Entonces, nos quedamos con esa situación, ¿sí? No es un movimiento constructivo sintético que nos lleve hacia realidades más avanzadas, que hay que tener cuidado con eso, sino al contrario, es un, digamos, proceso reductivo, ¿sí? Se va yendo hacia lo profundo, hacia lo más profundo de ese mismo fenómeno. Y lo más profundo de ese mismo fenómeno, de cualquier fenómeno, para Yegedi, que es la noción, ¿sí? La idea que está determinando ese fenómeno. Ay, vea, ahí usted me dio pie y no me voy a aguantar, amigo, y si algo igual me corregís. Pero es que ese es el punto que yo quiero llegar. No es que parta de dos. O sea, yo estoy diciendo, es decir, que digamos que cuando la connotación neurótica niega la posición inicial del ego, es que queda excluida. Es decir, no, ya usted no importa porque usted no se atiende realmente aquello que está ahí negándolo. O sea, ya no es importante, sino es aquella lógica que está negando al ego. Ok, ok. Es que es un tema que, bueno, yo realmente igual estoy reflexionando eso y también tuve algo conversándolo un poco también con Ale, pero lo voy a ir desarrollando y ahí lo voy confrontando con ustedes también. Lo Sigamos, seguimos, sigamos, no te Alejo. preocupes, lo seguimos platicando para que veamos a dónde nos lleva. Muy bien, seguimos con el siguiente párrafo. Sigue diciendo Giegerich. Lo que se ha dicho sobre el modelo dialéctico de Solomon también es cierto sobre la función trascendente de Jung. Jung también la concibe como una síntesis creativa, a partir de una solución absoluta, la tensión de los opuestos. Y aquí también la forma en que se produce la síntesis creativa sigue siendo milagrosa y que será exactamente imprevisible, naturalmente porque Jung opera con la idea de un inconsciente como el misterioso autor o fuente detrás de la escena. Por estas razones, el diagrama exactamente paralelo de Solomon para esta idea de Jung es perfectamente adecuado, ¿sí? O sea, es perfectamente adecuado con la idea trascendente de Jung, eh, excepto por el hecho de que en ella se representa la idea de Jung sobre la función trascendente como un ejemplo de dialéctica hegeliana e incluso como resultado de una supuesta realidad real. Jung, y en lo que a este último se refiere, está en flagrante conflicto con la propia afirmación de que de Jung de que él nunca estudió a Hegel adecuadamente, que significa sus obras originales. No hay posibilidad de inferir dependencia directa, ¿sí? Esto lo dice Jung en una carta. Uh-huh. En el mundo intelectual en el que crecí, el pensamiento hegeliano no jugó ningún papel absoluto. La dialéctica de Hegel, puedo decir con seguridad, no tuvo ninguna influencia hasta donde yo sé. Aquí es curioso, John, por algo que tú y yo platicábamos hace rato, ¿no? Tras bambalinas, podríamos decir. Jung nunca leyó a Hegel. Ajá. O sea, Jung no leyó a Hegel, leyó a comentaristas de Hegel quizás. Y Jung llegó a la conclusión de que Hegel era un capítulo aparte, es decir, que Hegel era seco, con un lenguaje inflado, ¿sí? Con una apertura a la psicosis, ¿no? En ese sentido. Y lo desdeñó desde el principio, pero sin leerlo. Uh-huh. O sea, desde el principio actuó con un prejuicio y dijo, Hegel no me gusta.
y bajo su no gusto, él formó su idea de la situación hegeliana. Al contrario, ¿sí? Él se tomó de la mano de otro idealista alemán anterior, o más bien en confrontación con Hegel, que era Kant. ¿Sí? Entonces, muchos de sus preceptos psicológicos parten del propio idealismo kantiano. Entonces, bueno, ahí hay una confrontación de ideas. Por eso yo siempre reitero esta situación. Si es necesario que tengamos como psicólogos no una formación filosófica, sino una cultura filosófica general al menos, ¿no? Saber Pero es que es importante. que ideas están atrás y por... Claro, porque es que si no, desde qué lugar se habla, desde qué lugar se dice, porque ese es el problema, que es que, o sea, si no se tiene una base fundamental en filosofía, entonces realmente cómo vamos a comprender lo que es la psicología, cuando se dice y se ha sabido que la psicología se desprende de la filosofía inicialmente, o sea, un psicólogo también tiene que ser muy versado también en filosofía. Por ejemplo, los grandes psicólogos los conocemos, tanto Jung, Hillman, Giger, y son muy versados, porque hasta el mismo Hillman leyó a Hegel. O sea, era gente que era muy culta también. Entonces, pero en las universidades entonces nos quedamos con los 4 libros, con las 5 técnicas junguianas, con las 5 técnicas humanistas, cognitivas, y nos quedamos en ese muntito con las 5 pruebas experimentales que le podemos aplicar a todo el mundo, y ya sabemos psicología y hablamos con todo el mundo y en un discurso tautológico que vaya y venga, pero que realmente, o sea, yo eso lo descubrí con Gigerich y con Jung y con Hillman, o sea, que realmente un psicólogo tiene que ser alguien muy versado para darse cuenta desde qué lugar está hablando, desde qué posición está, y hasta incluso de historia. Un psicólogo que no sepa de historia, entonces uno a veces dice, ¿qué carajos está hablando? Porque si criticamos un fenómeno actual y lo desdeñamos, sin mirar cómo han sido esos fenómenos psicológicos en determinados momentos históricos y cómo esa conciencia comunal se ha movido y ha atravesado a la humanidad, entonces, ¿de qué posición hablamos? Así es. Y bueno, podemos como psicólogos irnos con la finta de lo que nos dicen, por ejemplo, o sea, si Jung nos dice que el lenguaje de Hegel es inflado, pues entonces el lenguaje de Hegel es inflado y ya, ¿no? Y nunca tendré la curiosidad por ir a revisar en la obra de Hegel si realmente su lenguaje es inflado o por qué, o por qué es un lenguaje de ese tipo, para qué, ¿no? Es como los que, mira yo tampoco he profundizado en Lacan, por ejemplo, pero yo no me atrevería a decir que Lacan es un tonto, o es un fraude, o no, o está mal. O sea, yo antes tendría primero que estudiar Lacan y saber y hacerme mi propia idea acerca de si lo que está haciendo es así. Eso de acudir a un tercero para que me hable de alguien, ¿no? Es pues acá le llamamos es el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Lo que me llega, o sea, al final lo que me llega, el mensaje que me llega es un mensaje completamente adulterado que nunca puede sustituir al verdadero mensaje que se está hablando ahí. Por eso Borges recomendaba en su conferencia sobre el libro que siempre leyéramos a los autores de viva voz, ¿sí? A los autores en sus propias obras. Decía él, posiblemente no los entenderemos, ajá, pero, pero entraremos en diálogo directo con el autor y no a través de un intérprete, ¿no? Lo mismo dice Giger, Giger dice que hay que leer precisamente a los autores, aunque no sea difícil, ¿sí? Porque no importa que no comprendamos de primera mano. La confrontación con ese pensamiento complicado y complejo hará compleja también nuestra comprensión en el futuro. Ese trabajo, ese esfuerzo que nosotros haremos, rendirá frutos quizás en algún momento cuando de repente la comprensión surja, ¿sí? Porque ha hecho la obra del autor el trabajo en nosotros mismos, ¿sí? No esperemos nosotros comprender al autor. Lo que tenemos que esperar es que la comprensión del autor nos haga a nosotros pensar sobre sí misma. Eso me parece tan bonito. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta de eso, porque yo me acuerdo que
yo me encontré con un profesor de la universidad, bueno, que en su momento fue también un maestro, pero como todo parte hay que cortarle la cabeza también al maestro. Y él me decía, siempre lea de primera mano, aunque no entienda nada. Yo me acuerdo que el primer libro que yo leí de Jung fue Psicología y Alquimia. Yo no entendí ni un carajo al inicio, lo vine a entender por allá, o sea, con los años. Y yo, ay, mira, esto era así, esto es así, esto es así. Hasta incluso me pasaba, por ejemplo, cuando yo leía ese texto tuyo que a mí tanto me encanta, que pasados los años, y yo te decía, oye, ya lo vine a entender desde otro lugar muy diferente a como lo leía inicialmente, porque eso es algo que va haciendo ahí su mella, su cosa, sin que uno se dé cuenta, o sea, pero con el tiempo dices, hey, ¿aquí qué pasó? Ve, ahora lo entiendo, pero eso es, ese no entender tiene una riqueza y una profundidad muy fuerte, y es lo que a mí me ha pasado con Giger, y yo a Giger yo no lo entiendo de antemano, yo reniego, le escribo a Alejo, le escribo a los muchachos, una cosa, lo por allá después cuando menos pienso, ya, pero ha sido muy interesante y eso es muy bonito. Siga, hermano, hágale. Así es, así es. Ok, entonces, sigue diciendo. Por estas razones, el diagrama exactamente... Ah, no, perdón, ya había pasado esto. Ah, sí, decíamos entonces. Dice, sigue diciendo, de hecho, Jung rechazó rotundamente a Hegel y su función trascendente es una idea de la tensión polar, incluso la colisión de los opuestos. Su pensamiento aquí está, así por decirlo, inspirado en la física, la electrónica, como muestra la siguiente afirmación, también citada por Solomon. La confrontación de las dos posiciones genera una tensión cargada de energía y crea una tercera cosa, un nacimiento vivo que conduce a un nuevo nivel de ser, a una nueva situación. Este es un pensamiento naturalista y positivista. Además, el punto de vista de Jung es el de un observador externo. Los dos opuestos se conciben desde fuera como hechos positivos, como dos cosas o fuerzas físicas. Su interacción dinámica y su resultado, una solución, se concibe como un hecho fáctico, irracional, algo que simplemente ocurre de una forma u otra. Jung no intenta entrar en el proceso y verlo desde dentro en su consistencia interna. La imaginación física externa se manifiesta con mayor claridad cuando Jung imagina la experiencia de los opuestos como si el sujeto estuviera entre el martillo y el yunque, o como si se desgarrara en direcciones opuestas. Entonces, bueno, ahí tenemos otra situación del por qué nosotros tenemos que tener cuidado con esta mala dialéctica. Porque precisamente, es decir, decíamos nosotros, cuando dos fenómenos están confrontándose como necesidad para que haya una resolución, ¿sí? El punto es, pero ¿qué pasa en la confrontación? ¿No? O sea, ¿qué sucede? ¿No? Cuando nosotros regresamos al ejemplo del óvulo y el espermatozoide, sabemos que ocurre algo, ¿sí? O sea, sabemos que hay una fecundación y después hay un proceso en donde se va desarrollando un nuevo organismo a partir de esta unión. Pero cuando tenemos dos fenómenos, ¿sí? Que se confrontan, o sea, ¿cómo es que uno preña al otro? ¿Cómo es que uno se unifica con el otro? No hay. Esto sucede como un proceso irracional, como una serendipia, como algo que ocurre de manera casual, ¿sí? Hay una situación ahí de azar en ese sentido. Entonces, esa maravilla, ¿sí? Esa magia que ocurre ahí, podríamos decir, no se explica en la teoría junguiana, ¿sí? Solamente, bueno, hay una conciencia y un inconsciente y hay una estructura que nosotros sabemos o nosotros decimos que sostiene a la relación del sujeto con esta dimensión y, bueno, de eso tiene que surgir algo más. Ajá. Es algo, quién sabe cómo surge, quién sabe por qué y quién sabe a dónde nos lleva esa situación. Hay muchas cosas abiertas en esta parte. Uh-huh. En cambio, si nosotros observamos al fenómeno como ya dentro de sí mismo, ¿sí? Teniendo su propia resolución,
lo que va pasando se parece mucho más a lo que llamaba Jung el proceso de la individuación, es decir, ir refinando al sujeto para que lo que ya es pueda ser, precisamente. O sea, es decir, eso quiere decir que en este momento no soy lo que soy, sí soy lo que soy, pero no soy, pero eso que soy no está abierto, ¿sí? A mí mismo, a mi propio pensamiento. Entonces, una vez que eso que soy por fin es, ujú, no quiere decir que de alguna forma antes no era, sino que siempre lo he sido, pero antes lo era de manera oculta y ahora lo soy de manera abierta. Muy bien, continuamos entonces. El pensamiento dialéctico de Hegel, por el contrario, procede desde el punto de vista de la interioridad. La posición original, y por eso la teoría de Giegerich se llama la psicología como disciplina de la interioridad, ¿sí? Porque parte de esta situación de que el fenómeno, todo fenómeno psicológico, tiene que ser estudiado en su propia interioridad, no haciendo o no recurriendo a factores externos para poder entenderlo. Dice, la posición original no es una cosa, sino lingüística, ¿sí? Es decir, no es una cosa que nosotros podamos observar como un libro, como una mesa, no, no. La posición es una narrativa del propio fenómeno, ¿sí? Es una forma lingüística en el fenómeno, una proposición, una tesis, una idea, ¿sí? Es decir, se ve desde el principio como algo no ético, como perteneciente a la mente. Y el proceso también continúa lingüística y racionalmente a través de la negación o la contradicción y conduce a una consecuencia lógica inherente, no a un evento irracional como resultado de un conflicto entre fuerzas naturales, usando como imagen el hecho de que los libros se pueden utilizar para, para para dos propósitos fundamentalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, para, para pesar papel recién encolado, ¿sí? Como soporte debajo de una pata de la mesa, como arma para lanzarse a la cabeza de alguien, etcétera. O para leer, como objeto muerto o como puerta para entrar en el mundo mental. La idea de Jung de la confrontación con los dos opuestos podría compararse con la colisión de dos libros cerrados, mientras que el procedimiento dialéctico debería decirse que funciona como un libro abierto, es decir, con el pensamiento con el pensamiento que es su contenido, un pensamiento que evoca consecutivamente una contradicción y por lo tanto un nuevo libro por escribir y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, estas dos ideas del libro, o sea, el libro como objeto muerto y el libro como objeto vivo, o sea, el libro cuando yo lo tengo aquí, sí, cuando tengo este libro frente a mí, no es nada, o sea, yo los tengo de colección ahí y no sirven para nada más que para verse bonitos, quizás. Pero en cuanto yo los abro y me intereso por ellos y me confronto con el diálogo con ellos, ¿sí? O sea, no estoy confrontándome yo con el libro, estoy en el proceso, digamos, el fenómeno ahí es la comprensión que se abre ante mí. Entonces, cuando yo investigo en un libro, cuando yo leo un libro de verdad y me frasco en la lectura de él, ¿sí? Sin que sea algo superficial, entonces en ese momento el libro cobra vida, el libro se vuelve algo vivo, no porque el libro sea algo vivo, sino porque, digamos, la lectura y la comprensión que surgen en este diálogo que tengo, ¿sí? Con mi propia ignorancia, podríamos decir, ocurre en un nivel puramente no ético, es decir, un nivel lógico, en el nivel de las ideas, en el nivel abstracto de la vida lógica de esta comprensión. O sea, no ocurre el choque de dos libros ocurre en el nivel positivo. Cuando yo choco el libro con la mesa,
El choque es a nivel positivo, pero cuando yo lo leo, ¿sí? Eso ya no ocurre en un espacio determinado, ocurre en la mente, ¿sí? Ocurre en forma de pensamiento, en el mundo de las ideas, volvemos a decir. Uh-huh. Sí, Ya son dos cosas distintas. sí, y a mí me parece eso muy importante porque para llegar a ese plano se parte inicialmente de la imagen. La imagen, entonces, como esa brújula que inicialmente guía, pero que en su momento, para entrar en ese nivel del mismo pensamiento que está ocurriendo ahí, al nivel abstractológico, la imagen se tiene que romper, hay que destruirla, hay que perforarla. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos divagando con la imagen y la imagen nos lleva aquí, nos lleva allá y acá y allá. Entonces no se hace ese proceso de interioridad, es decir, esa interioridad absoluta con aquello con lo que se está emergiendo dentro de determinada situación, dentro de determinado pensamiento. Eso y dentro de determinada estructura. Y eso a mí me parece muy importante porque fíjate, Alejo, que viéndolo y poniéndolo como en el ejemplo de lo que nos pasa muchas veces en psicoterapia, y es realmente que es la confrontación de ese síntoma consigo mismo, no con lo que quiere con lo que el individuo quiere, con lo que el paciente busca, etcétera, etcétera, sino la confrontación de ese síntoma consigo mismo y hacia ver hacia dónde está. Es decir, liberar tanto su pensamiento y mirar qué está haciendo ahí, que es que no da en un nivel, en un nivel semántico, en un nivel positivo, porque yo no puedo decir que la neurosis, ¿dónde está la neurosis? ¿Dónde está el síntoma? ¿Dónde? Muéstramelo positivamente. No está en ningún lugar de lo positivo, está en un nivel de lo abstracto, en el nivel de lo lógico, dicho gilmanianamente, en el nivel de las ideas. Exactamente. Ok, muy bien. Ahora, continuamos con el siguiente. Dice, después de estos comentarios bastante abstractos, formales, sobre la diferencia entre dialéctica y pensamiento en términos de conflicto y oposición, quiero ilustrar con la ayuda de un ejemplo concreto cómo funciona el pensamiento dialéctico. Comenzaré con un breve sueño de un paciente. Relacionaré su motivo principal con material imaginal antiguo, cuentos de hadas, mitos, y mostraré tres cosas. Primero, que los textos imaginales antiguos, aunque no son en sí mismos ejemplos del pensamiento propiamente dicho, retratan por medios imaginales o narrativos lo que es en realidad una relación y un movimiento dialécticos. Dos, que para hacer justicia a estos textos, es nuestro trabajo abordarlos con una mente dialécticamente pensante y comprensiva, para hacer explícita su dialéctica implícita. Y tres, que el objetivo del movimiento dialéctico es interiorizarse en la negatividad absoluta y por lo tanto en el punto de vista del alma. Uh-huh. Ok. Y con lo siguiente terminamos realmente, porque ya viene ahora sí el ejemplo, pero yo creo que para el ejemplo sí hay que, digamos, darle su propio espacio. Pero primero un comentario personal. Encuentro que a menudo la gente, y esta parte nos remite a lo que decíamos hace rato, que la gente, perdón, encuentro que la gente trata de hacerme ver, ¿sí? Como un hegeliano, simplemente porque me refiero a Hegel y he aprendido algunas cosas de él. Pero ni propago la filosofía de Hegel, ni pretendo que lo que diga Hegel sea tal que como como si Hegel hubiera estado de acuerdo conmigo. Ni siquiera pretendo comprender correctamente a Hegel. Mi trabajo es en psicología y sobre nuestra situación moderna. Y no es un intento de proponer la filosofía de Hegel. Nuestro propósito en nuestro tiempo no puede ser inscribir nuestros intereses y necesidades psicológicas modernas en la forma prefabricada del sistema de Hegel y confiar en él como una autoridad que valida nuestro propio trabajo. Tenemos que pensar desde dentro de nuestra propia situación histórica
y bajo nuestra propia responsabilidad. Sin embargo, creo que al intentar hacerlo, no hay forma de evitar a Hegel. Es el pensamiento más avanzado, integral y diferenciado, y reemplaza todo lo que vino después, incluido el pensamiento deconstructivo que es, en comparación con Hegel, sistemáticamente unilateral. En Hegel se ha alcanzado un nivel intelectual y se ha establecido un estándar que no puede alcanzar nuestro pensamiento. Nunca servirá no llegar al estado de la técnica que ya ha alcanzado el alma en su historia. Pero aparte de esta observación generalmente válida, lo indispensable de Hegel para la psicología, es decir, para la psicología como la disciplina de la interioridad, es que no existe otro cuerpo de pensamiento que pueda iniciarse mejor en la negatividad absoluta y entrenarse en ella, en esa interioridad, y la capacidad de comprender urobóricamente, ¿sí? Es decir, especulativamente, al otro como el otro del alma, ¿sí? Es decir, del sujeto, de la oración. Uh-huh. Entonces, bueno, eso yo no sé si resuelva, pero para quienes critican esta posición hegeliana de Hegel, como si Hegel fuera un discípulo de Hegel, lo que dice ahí es muy claro, ¿no? Es decir, para él Hegel representa una forma avanzada del pensamiento en Occidente. No podemos pensar Occidente si no podemos pensar su forma más avanzada. Esto no quiere decir que nos tengamos que atener a la sistematización del pensamiento hegeliano y tratar de implantarlo ahorita como si fuera el mismo pensamiento de hace 2 siglos, ¿no? Es decir, no podemos entender nuestro mundo desde el punto de vista hegeliano, así nada más. Pero sí tenemos que confrontar nuestro propio pensamiento con la cima de la racionalidad que significó Hegel para nosotros. Ajá, y a través de ese confrontamiento, que nuestra propia mente y nuestra propia intelectualidad pueda entrar en contacto con los fenómenos psicológicos que nos aquejan en este momento. Ajá, obviamente, Hegel era un hombre de su tiempo y respondía a las necesidades de su propio tiempo. Había en él una teología bastante explícita, por ejemplo, que en Hegel ya no existe, o sea, está completamente borrada, así como todo sistema totalizador de la explicación del universo. Es decir, para Hegel, como les decía hace rato, tiene un interés muy particular en los fenómenos psicológicos y solamente en los fenómenos psicológicos y nada más. No pretende entender el mundo ni la realidad de una manera global, ¿sí? O sea, no es su campo. Su campo, él sabe muy bien, es la psicología y es la psicología como una disciplina de la interioridad, es decir, como el estudio del fenómeno desde su propia lógica como fenómeno. Sí, eso yo iba a decir, que igual yo lo he dicho muchas veces, a mí me da risa porque yo lo escucho muchas veces, me decía un amigo en estos días, pero es que tal analista junguiano dijo que Gigerich era filósofo, y yo le dije, entonces a mi respuesta fue, él ha leído a Gigerich, sabe de qué habla Gigerich, desde qué lo llevó él a plantear su misma posición. Es que la construcción de Gigeris nomás es un ejercicio del pensamiento, que él reflexiona, que él ve, pero dicen que malinterpreta a Jung. Él no malinterpreta a Jung, él lo que hace es reflexionar, confrontar la obra de Jung consigo misma y en su propio momento histórico. Que eso para mí es genial, a mí me encanta, porque yo también he hecho eso también como confrontar y yo, a ver, esto en este momento histórico, esto, no, pero venga que no es tan así como yo lo plantea. Entonces, quienes dicen que Gigerich es hegeliano, no han leído a Gigerich o tienen, o como estábamos hablando ahorita, quieren entrar este paso, a esos es donde se les prohíbe la entrada, porque entonces pretenden entrar con la misma ropa a otro,
a otra posición que exige que esa ropa se tiene que quitar. Así es. Entonces, ahí es donde siempre me voy a sumar a esta noción de Hillman cuando dice que los analistas junguianos son, yo lo voy a decir en mis palabras, gente de segunda con mente tercera, porque había realmente en este sentido de que hay un compromiso con el pensamiento, con aquello que se ha avanzado dentro del pensamiento junguiano, y quienes dicen que Gigerich es eso es porque no han hecho ese trabajo, es decir, de poderse quitar esa ropa inicial, en tanto no se la quieran quitar, se les va a prohibir la entrada. O como dices que nazi, puedes estar de acuerdo con Gigerich o no, pero en tanto has hecho ese trabajo de profundizarlo, de reflexionarlo, de mirarlo desde dentro de su propia obra, y de ahí así puedes decir por qué estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo, en qué situaciones se da, pero reflexionándolo y confrontando con su propia obra, pero pues desde afuera y opinar desde afuera eso lo hace cualquiera de una manera muy especulativa y muy sencilla. Pero Gigerich, tal como vos mencionas, toma, porque él va con sus propios presupuestos también, pero él no, como dices que nazi, él no repite a Hegel, no repite a Hegel en tanto que el compromiso de él es con el logos del alma, con la psicología, con un fenómeno psicológico que se despliega y lo que hace él es reflexionarlo, interiorizarlo, mirar qué está pasando ahí. Ese es su trabajo, o al Así menos es. en lo que yo he leído. Muy bien, pues entonces con eso terminamos. Damos la conclusión de la sesión, John. Bueno, ya vimos entonces que el sistema tripartito nos enfrenta a una situación muy limitada para poder entender los fenómenos psicológicos. Nos obliga a ver pictóricamente, ¿sí? A ver imaginalmente única, de forma hegemónica el fenómeno, separarlo, ¿sí? Como si fueran dos cosas distintas y volverlo a unir de manera irracional y de manera azarosa. No explica qué ocurre dentro de la propia resolución y al final la síntesis es otra vez un azar de esta propia unión. Esto nos hace tener que salirnos del propio fenómeno para poder construir, ¿sí? A veces, muchas veces, la propia oposición, ¿sí? Para intentar entender, ¿sí? El mismo fenómeno. Pero el fenómeno tiene su propia oposición en sí mismo. El fenómeno es su propia oposición. Y esta oposición ocurre como la dialéctica en donde una posición primera es negada por la segunda posición, pero esta segunda posición es negada por una nueva posición que regresa otra vez al espacio de la primera. Y es a lo que llamamos nosotros la negación absoluta. Ahora, es difícil, yo creo que es complicado, o sea, yo lo siento complejo, no sé tú, John, pero a mí me parece que para poder adentrarnos en esto, sí se tiene que ver este video y leer el texto de Hillman repetidas veces. O sea, yo no creo que con una sola lectura, a menos que sean alguien muy dotado, sí, yo no lo soy, yo trato, o sea, yo esto lo he leído Sí. infinidad de veces para entenderlo, ¿sí? Porque pues, o sea, me confronta con mi propia ignorancia. Entonces, y he investigado mucho acerca de para tratar de entender eso. Entonces, yo creo que si ustedes quieren entenderlo mejor, sí, lo básico sería leer el texto de Hegel bastantes veces y poder, si quieren, volver una y otra vez a este video para que puedan entender esa situación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la tarea, ¿no? Que queda en cada uno de nosotros. Lamentablemente, sí, estas pláticas tratan de acercar, sí, el pensamiento de Hegel de forma explicada, pero también tienen, y somos conscientes de la limitación de que esto implica también una fantasía, una fantasía puesto que realmente lo que sucede es que también para acercarnos al pensamiento de Hegel tenemos que leer a Hegel y tenemos que confrontarnos con la dificultad de su obra. Pero igual que Hegel, en este momento yo creo es la forma más compleja y más rica de la psicología. Sí.
Sí, yo iba a compartir lo mismo que vos porque, por ejemplo, para mí el pensamiento de Gigerich, que lo conocí fue por Alejo, bueno, a mí me ha llevado a un sinfín de angustias y de incertidumbres, como yo le digo muchas veces o como le escribo a Alejo, porque pasa lo mismo, yo no soy muy dotado, yo tengo que volver a los textos una y otra vez, preguntarle a los muchachos, oye, he pensado esto, ¿qué tal? Entonces siempre están como en ese ejercicio también de poder ayudarme a pensar un poco más, porque realmente para mí también se ha dificultado mucho, pero al mismo tiempo cuando eso va siendo, ese no saber va siendo su propio destilación, su propio proceso, llega un momento que también se vuelve muchísimo más fascinante seguirlo estudiando. Y a mí me parece también muy claro esta connotación de la dialéctica, porque cuando yo me confronté con ella con primera vez, yo lo hablaba con Luis Orozco, y yo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué la dialéctica parte con un solo, con un solo? No lo entiendo, no lo entiendo. Entonces sí. Y Luis me comentó un poco, sí, en tanto, si te das cuenta, en tanto empiezas en ese trabajo, es decir, de poder pensar, reflexionar el fenómeno que está dando ahí, te vas a ir dando cuenta que en sí mismo va mostrando una contradicción. Y eso es algo muy fascinante. Y yo, ay, pucha, que es fascinante, pero que en la medida de que uno lo interioriza más, se vuelve más complejo. Así es, así Pero es. bueno, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Pues nos vemos dentro de 8 días, a las 8 de la noche estamos los martes. Recuerden a quienes les interesa el proyecto apoyarlo en Patreon. Alejo les va a dejar ahí también la liga para que de pronto quienes se quieran interesar. Está, digamos, ya se me olvidó, ¿cómo es que es Alejo? Que me olvidaron los, los nombres en Ah, este momento. los niveles, Los niveles. sí, tres niveles de apoyo en el Patreon. Obviamente en el segundo y tercer nivel es donde tenemos ya los beneficios ¿cómo se llama? De poder tener, por ejemplo, los videos para que ustedes los puedan ver en el momento que quieran y los puedan escuchar además, porque además de los videos, les mando el audio de la plática que... Fíjate que yo he escuchado el audio de repente para reafirmar también y para ir viendo qué cosas se pueden mejorar, John. De repente me he puesto en un pequeño viaje, en el transporte público, cualquier cosa, a escuchar el audio y de hecho me parece más rico a mí escuchar el audio que ver el video. A mí me gusta más el video. Yo, ay, María, me quiere este par de galanes ahí. No, no recibo invitaciones. Ya Alejo está casado y yo ando casado también, pero otras Así cosas. es. Exacto. Así, vamos Ya, hombres pues, por ponerle un comprometidos. poco de humor. Pues bueno, entonces, Bueno, sí, John. dale, dale. No, tú eres el... Bueno, entonces a las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden que la intención también de esto es dar a conocer la obra de Gigerich, es decir, explicada también por nuestras propias limitaciones ante todo, porque también a medida de que la vamos comentando, también a mí me van surgiendo muchas dudas que hasta incluso aquí las planteo, las voy reflexionando también pues con ustedes y con Alejo. Y bueno, esa es un poco la intención. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una excelente noche y que descansen. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes.